Era una población que en el 1870, 70 y pico, se vio muy desmejorada por la situación económica, por la falta de trabajo, de laboro, y por la peste negra, una epidemia que había diezmado a la población. Que salían desde Puerto, quedaban sus madres, sus padres, sus hermanos, y seguramente sin saber si se volverían a ver. Ellos vienen de Corleto Perticara, la provincia de Basilicata. Ellos hicieron eso que siguieron acá, es lo que hacían allá en Italia. Se ayudaban mucho mutuamente y era lo que los ayudó a progresar, porque no era todo con el vintén, era con la voluntad, con el trabajo. Te cuento una cosa, yo no conocía a mi abuelo, pero como él decía, él no podía estar 6 meses bajo nieve. Entonces 6 meses que estaban prácticamente sin hacer nada. Entonces, cuando vino acá al Uruguay, trabajaba los 365 días del año. O sea, una cosa fue cuando se comenzó, el abuelo Domingo comenzó con variedades libres de virus también. Y bueno, que tuvieron además la visión y para nosotros la dicha de haber elegido este país, porque digo, que yo podíamos haber ido a otro país. Y realmente estamos muy contentos y muy orgullosos de ser uruguayos, porque digo, después, incluso la generación de mi padre, ya a partir de ahí estas 2, 3 generaciones son criollos. La loba capitolina es un monumento que Roma entrega a las capitales de los países. Sin embargo, Paysandú no es capital de ningún país y tiene una loba capitolina. Pero sí, yo creo que el mensaje más profundo de los lucanos es eso, el amor al trabajo, al sacrificio y al compromiso. Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. A finales del siglo XIX, Paysandú se transformaba en una ciudad cosmopolita, producto de la fuerte incidencia migratoria que tenía este territorio ubicado en el medio litoral oeste uruguayo. Una de las corrientes migratorias más importantes fue la de los italianos, que se afincaron en estas tierras a través del sur del Brasil o por el puerto de Buenos Aires, trepando la provincia y pasando por el río Uruguay, la provincia de Entre Ríos. Uno puede descubrir rápidamente la incidencia en la agricultura, en la arquitectura, cuando recorre las distintas calles de la capital de este departamento. Aquí se puede ver rápidamente el legado de una población italiana promediando el siglo XX, alcanzaba el 40% del total de la población que tenía este lugar. Víctor, ¿cuándo llegan los lucanos a Paysandú y básicamente a qué se dedican en su origen? Bueno, la inmigración italiana en el Uruguay comenzó muy tempranamente, ¿verdad? Desde 1840 en adelante ya empiezan a llegar italianos, pero Paysandú fue un punto de llegada importante porque fue una de las ciudades incluso que tuvo cónsul, que era del reino sardo-piamontés, antes incluso de que se llegara a la unificación italiana en 1870. Entonces eso marca que Paysandú tenía una fuerte presencia italiana, no solo lucana, sino de las diferentes regiones. Pero particularmente después, en 1889 en adelante, comienzan a fluir muchas familias de origen lucano, o sea, desde Tito, Marciconovo, de la propia Potenza, o sea, que vienen y se radican en estas tierras. ¿Por dónde llegan? Y algunos llegan vía Buenos Aires, otros llegan vía Montevideo, otros vinieron a Río de Janeiro y de allí vinieron para acá, ¿ya? Sobre todo porque había un fuerte contacto con la Argentina, porque había muchos que eran trabajadores golondrina, ¿no? Que venían a hacer la zafra agrícola a la Mesopotamia argentina. ¿Todos venían con oficios? A ver, supuestamente el inmigrante que entraba al Uruguay debería de tener determinadas condiciones. Hasta incluso el Uruguay tenía un manual para el inmigrante, que lo había redactado un tal Pelle, ¿ya? Que establecía que se debería tener oficios, buenas costumbres, determinado nivel.
Pero bueno, en los hechos, nuestros antepasados, muchos se sabían defender en la vida, ¿verdad? Entonces lo que venían era a buscar una construcción que no tenían esa posibilidad en el país donde vivían. O sea, venían a hacer la América. Hacer la América, en cierta forma, era hacerse la América, hacerse de un porvenir, hacerse de un buen pasar. En estos colectivos estamos hablando de gente que se lanzaba a la aventura de cruzar el Atlántico. En solitario, en colectivo, eran corrientes migratorias grupales. Venían en familias, había algunos que venían solos y después volvían a buscar la familia. Había otros que venían a trabajar, como digo, ahí a la Argentina y después de una o dos travesías a hacer la zafra se venían con su familia. Y habían otros que primero venían la familia y después esas mismas familias, a través de cartas, hacían venir a los otros de allá. O sea, sobre todo ahí en la zona de Basilicata, o sea, tuvimos ahí en la segunda mitad del siglo XIX terremotos, el tema de la unificación italiana que no fue fácil para el sur italiano, o sea, fue como una conquista del norte sobre el sur. Todo eso generaba una situación muy compleja. El que llegó de mi familia a Paysandú fue el abuelo don José Parente, que venía de Basilicata, de provincia, sí, provincia, y Morcicomoro, como le dije hoy, de la gobernación de Tito que tenían ahí en eso. Y la abuela María Antonia Milano, que también venía de Nápoles, y también venían de Basilicata junto con ellas. ¿Y dónde se instalaron cuando vinieron acá? Ellos se instalaron en la zona de que vienes a la calle Montecaseros, ahí a la altura, cerca de Sacra, a la altura de donde está ahí donde corren carreras de ciclismo. El velódromo. El velódromo, en esa zona del velódromo. Y pusieron un tambo de chivas. Y hacían queso de chiva para vender en la ciudad, que fue con lo que se iniciaron a trabajar y con lo que criaron los primeros hijos. Irma, ¿qué cosas valoriza usted de aquellos italianos que vinieron aquí? ¿Qué cosas recuerda con cariño que a usted hoy le...? Y yo recuerdo con cariño porque los italianos tenían eso como, vamos a decir, la mayoría de los inmigrantes que venían con aquel aspecto familiar, con aquella ansia de luchar y de buscar el bienestar de la familia y de la sociedad que los rodeaba, porque no solamente era de la familia, se buscaba la protección a todo que se le podía ayudar, se ayudaba, porque era así. Porque mi abuelo, por ejemplo, una persona muy desprendida en todo sentido, él luchaba como todo, se sabe lo que es la lucha en campaña, ¿no? Pero si él veía un necesitado y si tenía 10 pesos y tenía que repartirlo entre dos, lo repartía entre dos, y así eran las cosas. Todos se ayudaban mucho mutuamente y era lo que los ayudó a progresar, porque no era todo con el vintén, era con la voluntad, con el trabajo. Irma, ¿cuántos años tiene usted? 94 en agosto, si Dios quiere. Esta corriente migratoria fuerte de italianos no se concentró en la ciudad propiamente dicha, sino en el ejido de este lugar, apostando rápidamente al trabajo en la tierra, en lo que se llamó Colonia Esperanza, posteriormente y más hacia el este, si recorremos el tramo de la Ruta Nacional número 90, en lo que conocemos hoy como Estación Porvenir. Y allí fue el contacto y el vínculo con el criollo. Es más, se le enseñó al criollo cómo trabajar la tierra. Después, obras más osadas, de gran impacto social. Recorrer las calles de esta ciudad nos revela rápidamente el sello que los italianos imprimieron en esta zona del territorio nacional.
Y pienso que se ha dado eso por las propias características de Paysandú, de que elegido la ciudad era toda tierra fértil, dedicada a la agricultura, que podían radicar si tenían facilidades. Habían colonias agrícolas como estaba la colonia Porvenir, la colonia Esperanza, la colonia Paysandú, después otras colonias que se van formando y hacen de que sea un lugar donde el extranjero tenga entrada para tener acceso a una fracción. Ellos llegaron en el 1886, llegaron acá. Construyeron, lo primero que hicieron fue construir su vivienda, ¿no? ¿Verdad? Su casa a brazo, como dice, todo fue hecho a brazo, como dice Setembrino Pereda, que menciona el escritor uruguayo Setembrino Pereda, que tiene un capítulo especial para la granja 20 de septiembre, como se llamó la de Don Domingo. Porque no solamente tenía viñas, él plantó las viñas, pero mientras eso entraba a producir, que demora muchos años la viña de entrar a producir, ¿no verdad? Sí, 4 o 5 años para empezar a cosechar la primera vendimia, ¿no verdad? Para hacer la primera vendimia. Mientras tanto había que subsistir. Entonces ellos, el abuelo Domingo trabajó también como farolero, prendiendo los faroles y limpiando de día los faroles del centro de calle 18 de Julio. Ellos vienen de Corleto Perticara, la provincia de Basilicata. Ellos hicieron eso que siguieron acá, es lo que hacían allá en Italia. La política de aquel momento en Italia no era buena. Terremotos, guerra, decapitar gente, entonces se vinieron acá, que una paz y una tranquilidad excepcional. Yo era un niño y el lugar de jugar era dentro de los surcos de viña, en las parras más frondosas, y tenía mi casita, y entonces uno le toma un cariño a lo que es la plantación de viña y ayudar a mi padre, que no me lo olvidaré nunca. Y eso es lo que me da esta voluntad de seguir plantando. Ya estoy preparando tierra para plantar más este año. De los comienzos hasta ahora, bueno, las transiciones que se ha tenido en cuanto a lo que también, o sea, una cosa fue cuando se comenzó, el abuelo Domingo comenzó con variedades libres de virus también, con variedades viníferas. Después tuvo la vitivinicultura una etapa de mucha producción y poca calidad. Después ahora lo que yo prácticamente soy de la etapa de que se empezó la reconversión nuevamente, ¿no? 89, que se fundó INAVI, hasta implantando variedades francesas, libres de virus, con una tecnología y con una orientación de la producción hacia la calidad, ¿no? Italia tiene, al igual que en Uruguay, estas instituciones. Acá tenemos personería jurídica. Esta institución es reconocida por Italia, porque incluso fue en su momento, de alguna manera, gestionada por ellos, ¿verdad? O sea, ellos estaban buscando formar asociaciones en el mundo. De hecho, ya hay más de 100 asociaciones similares a la nuestra, federadas en cada país. En Uruguay, aparte de Paysandú, en Montevideo, tenemos varias asociaciones lucanas. Hay una federación. Y todas nuestras instituciones, como les decía, están reconocidas oficialmente por Italia, por Basilicata. ¿Cuál es la función que cumple la sociedad? Bueno, el movimiento más que nada es de nuevamente generar los lazos que se habían roto con el paso del tiempo. Recordemos que estas inmigraciones fueron
fines del siglo XIX, principio del siglo XX, sin comunicaciones, con muy poca comunicación. Los emigrantes salían de Italia y muchas veces daban la espalda a Italia para no ver lo que pasaba, lo que quedaba allá, ¿no? Fueron situaciones muy tristes, muy difíciles, a veces nosotros no entendemos, nos cuesta entender, pero hay que ponerse en ese momento, situarse en ese momento, que salían desde Puerto, quedaban sus madres, sus padres, sus hermanos, y seguramente sin saber si se volverían a ver. Hoy pasan casos similares en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Celular, WhatsApp, comunicaciones de todo tipo, y en aquellos momentos no. Se cortó prácticamente el lazo familiar, y el objetivo de nuestras asociaciones y el objetivo de este instituto formado en Italia, en Basilicata, es lograr recomponer esos vínculos familiares. Y nuestra asociación recoge esa bandera y hoy, después de varios años de su fundación, estamos con un proyecto que hemos denominado En Busca de Nuestras Raíces. Este proyecto ya viene funcionando desde hace bastante tiempo y bueno, hemos generado un movimiento y un entusiasmo importantísimo para este proyecto que culmina en un viaje a Italia, un viaje grupal, un viaje de familia. Objetivo, buscar las raíces. Este viaje propone el reencuentro con la familia y el reencuentro con las raíces. ¿Para qué? Para generar ese interés que se va perdiendo. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones no solamente que van perdiendo el contacto, sino que aquellos lucanos primeros que vinieron se fueron mezclando con el resto de la sociedad. O sea, ya tenemos lucanos con españoles, con rusos, con alemanes. Entonces no es la pureza de aquel momento que eran todos lucanos, generalmente se casaban entre parientes, entre familia o entre conocidos del pueblo vecino, y no es lo mismo. Cuesta mucho, pero creo que estamos en un camino muy interesante y este proyecto sin duda ha movilizado mucha gente. Es muy interesante ver cómo reacciona la gente, ¿no? Cómo toma la posibilidad de volver a sus raíces. A algunos les cuesta y otros sabemos que una vez que visiten y pisen el suelo de sus abuelos, bisabuelos, se genera algo que se trae en el corazón. Familias numerosas, de vientres generosos, que poco a poco fueron moldeando parte de la identidad de los sanduceros, que vieron cómo poco a poco los italianos, una vez afincados, enseñaron a las generaciones siguientes. Y esta historia que está plagada de extraordinarios recuerdos, pero también ese pasado sirve para reforzar este presente. Y por qué no imaginar de alguna manera u otra ese futuro inmediato que los sanduceros seguimos escribiendo. Basilicata, Basilicata, tu che ne sai, l'hai vista mai? Basilicata insomma mai nata Basilicata, Basilicata, tu che ne sai, l'hai vista mai? Basilicata insomma mai. Tu che ne sai, l'hai vista mai? Basilicata insomma mai. El primer Tortorella que llega a la ciudad es Salvador Tortorella, que es mi bisabuelo. Él viajó aproximadamente en el año 1896, 1898, de Génova, porque era el puerto más cercano a su localidad, y bueno, vino al puerto de Montevideo, y de Montevideo a Paysandú, y ya se radicó con su oficio que era de lo que se podía llamar hojalatero, fontanero, trabajaban en ese tipo de instalaciones, con plomería, con chapa, con soldadura. Y venir a buscar la América. En realidad sí, la buena fortuna, que era la manera de darle a la familia el futuro que allá no tenían. Digo, sabés que nosotros provenimos, esas generaciones provienen de pueblos realmente muy chiquitos.
y pobres. Digo, pobres desde el punto de vista sumamente dignos y de mucho trabajo, pero pobres en cuanto a recursos. Son pueblos que están, te diría que casi suspendidos en la montaña, sobre el mar, y bueno, posibilidad de agricultura no existen, salvo alguna pequeñísima huerta, porque es tan empinado todo que se hace algo en plateas. Es muy al sur, es al sur de Nápoles. Entonces, bueno, ya te digo, la posibilidad era con esos oficios salir un poco a caminar, y él en su adolescencia incluso ya lo hacía con su padre, o sea, con mi tatarabuelo. Llegaron a Barcelona, a ciudades, digo, porque iban caminando y después, por supuesto, en medio de transporte de la época, pero hacían recorridos de 6 meses, 8 meses. Los primeros en caer a Paysandú, que vinieron directamente a Montevideo y Montevideo a Paysandú, fueron mi bisabuelo, que se llamaba Blas, con su hijo Pascual y su nuera recién casado, en el año 1860 aproximadamente. El hecho es de que ellos llegan a Paysandú, acá pegaditos al comercio, instalan una hojalatería, eran hojalateros, tenían ese oficio y le fueron enseñando a los hijos chiquitos. Pero acá hay una historia que te la quiero contar porque es muy importante. Mi abuelo Blas, que fue, digamos, el fundador de esta empresa, en ese año 1860, ya cumplió 156, viene con mi abuelo y su nuera, y tienen un hijito, el primero de los 7 que después tuvieron, y tuvieron la mala suerte de que salió gateando de la casa y un tranvía lo pasó por arriba y lo mató. Mi bisabuelo, muy disgustado, vuelve a Italia y no viene nunca más al Uruguay. Le quedó como un resabio, como algo molesto, una desgracia familiar, digo, que le puede pasar a cualquiera. El hecho es que queda instalado acá mi abuelo con toda su familia, y bueno, y ahí empiezan a trabajar en electricidad, sanitaria, y en el 1870, más o menos 1872, fundan este comercio donde estamos ahora. Pero sí, yo creo que el mensaje más profundo de los lucanos es eso, el amor al trabajo, al sacrificio y al compromiso. Lucano que se compromete es muy difícil que falle. Es como un homenaje que generó la sociedad Basilicata de acá de Paysandú. El presidente es José Maulela y yo soy integrante de la directiva, y como motivo de homenaje a esa gente que viajó y reconocimiento a esa gente que viajó y dejó tantos antecedentes en Paysandú. Eso generó que se conformaran grupos de descendientes, grupos de jóvenes. Se generó una sociedad de jóvenes muy motivados con el sentido de conocer, y en esas circunstancias elaboraron proyectos de visita, y de tal forma que conformaron una colectividad de alrededor de 70 personas que van a viajar aproximadamente el 17 de septiembre. ¿Qué significa ser descendiente de italianos en lo personal? Y a mí me gusta decir, yo tengo la ciudadanía italiana, siento cierta aprensión, ciertas motivaciones por todo lo que fueron, lo que hicieron y por los que nos dejaron. Nos sentimos un italiano más. Definitivamente los valores que supieron transmitir aquellos inmigrantes italianos son una realidad intransferible para cada uno de nuestros invitados. Ellos nos relataron de primera mano cómo ha sido la vida después que estos europeos pasaron los mares, llegaron a distintos puntos del globo y se encontraron con un pedacito de tierra como el Uruguay, de mano extendida, de brazos generosos, recibiendo a todos aquellos que venían, como ellos mismos lo dicen, a hacerse la América. Tal vez uno lo relaciona con lo financiero, con lo monetario, con lo económico, pero
Hacerse la América era reprogramar parte de aquellas vidas que habían quedado mutiladas en algunos casos, de una Europa que había perfeccionado la máquina de matar, y que cada uno de estos italianos, como otros tantos europeos, no tuvieron mucho margen para poder escapar a aquella barbarie, aquella locura, y buscaron otros puntos lejanos del planeta. Uruguay fue uno de esos destinos, y Paysandú, una cuna que albergó aquellos sueños che luego se trasformaron en realidad. Tu che ne sai, la vista mai, la cerca di somma mai. Tu che ne sai, la vista mai, la cerca di somma mai.